Los contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos de Teleamiga Internacional. Bienvenidos una vez más a este su programa De Cara al Catecismo. Esta noche tenemos un programa muy, pero muy especial. Un programa que no hemos dudado en llamar un misterio llamado María. Y es que muchas veces creemos que sabemos sobre la Santísima Virgen María, pero realmente nuestro conocimiento es muy limitado frente a la grandeza de lo que encierra la Virgen Santísima. Y por eso hemos querido dedicar este programa a Nuestra Señora, llamando a este programa Un Misterio llamado María. Esta noche tengo dos invitados maravillosos que no les voy a presentar todavía, sino que lo voy a hacer una vez regresemos de las entrevistas que hacemos generalmente. Entonces, sean todos ustedes, mis queridos amigos, bienvenidos. Vamos a ir a las encuestas que habitualmente hacemos a las personas que hablamos en la calle y regresamos nuevamente a estudio. Bienvenidos. Sí, porque le ha hecho milagros a mi mamá. Sí, claro, es la mamá del Señor Jesús. Sí, claro, sí creo. Es porque es la mamá de Jesús. ¿Y quién no cree en la mamá de alguien? Uno siempre cree en la mamá. Tiene toda la razón. Todo lo que uno quiere lo puede pedir a la mamá, ¿o no? Leo mi salud, soy devoto a la Virgen María. Primero que todo es la Madre de Dios, segundo la escogida del Señor de Dios para cumplir la obra de este mundo, la salvación a través de ella fue que vino nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Bueno, si por una mujer entró el pecado al mundo, que fue Eva, a través de una mujer entró la gracia del mundo, que fue María, que trajo al Salvador y a nuestro Redentor. Qué grande es una madre que hasta Dios quiso querer la suya. Yo sí creo que existió la Virgen María, pero no la veo como santa, sino que la veo como una mujer cualquiera, sino con buenas cualidades, una mujer bondadosa. No creo en los santos, creo que ella existió como mamá de Jesús. Porque yo soy católica. Sí. Entonces yo creo que sí. Yo sí, ay María, por Dios, claro. Como buen paisa. Sí, pues creo que ella fue una mujer virtuosa, que fue la mamá de Jesús, y pues la historia denota que ella fue una mujer como muy virtuosa. Bueno, escuchábamos algunas de las respuestas de nuestros queridos amigos entrevistados en la calle, las encuestas que hemos realizado sobre quién es la Virgen María. El nombre de María en hebreo quiere decir señora, por eso nosotros amorosamente llamamos a la Santísima Virgen María Nuestra Señora. Y para tratar este tema, especialmente hemos invitado esta noche a alguien que me da profunda alegría presentarles. Es alguien a quien personalmente quiero mucho, del cual he aprendido mucho, le debo mucho, y muy pocas veces tiene uno el agrado y la alegría de compartir un set con un santo en vida, porque eso es lo que es nuestro invitado el día de hoy. Así que quiero presentarles al padre Fernando Umaña Montoya, director y fundador de la Comunidad de Alianza, fundador del Foyer de Charité, director emérito del mismo, y creo que uno de los hombres más sabios en el tema de María, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, como quiera que ha escrito muchísimos libros que hablan sobre diferentes temas y especialmente sobre María Santísima. Padre Umaña, muy buenas noches y bienvenido a este programa. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy honrado y muy contento y dispuesto a compartir todo lo que pueda con todos los oyentes. Gracias, Padre. Y también tenemos en estudio esta noche una invitada muy especial, ella es Alexandra Contreras, también hace parte de la Comunidad de Alianza. Alexandra, muy buenas noches, bienvenida. Osquitar, muy buenas noches queridos televidentes, muchas gracias por la invitación, Osquitar. Quisiera empezar, Padre, este programa
recordando a una muy querida conocida nuestra y más querida conocida tuya, Marta Robán. Alguna vez Marta Robán dijo estas palabras: sobre María Santísima hasta ahora no se ha dicho nada. Y es que María es un misterio, es un mar gigantesco en el que realmente vamos a intentar zambullirnos esta noche para aprender un poco más. Y quisiera, Padre, para entrar en materia, recordar un poco lo que nos dice la Biblia en el capítulo de Juan 3, 1, 4, cuando se refiere a un encuentro de nuestro Señor con Nicodemo, una noche en la que Nicodemo a escondidas va a buscar al Señor, y textualmente tienen una pequeña conversación que voy a leerles. Dice así: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: de verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Jesús le ha dicho eso y le responde Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Y esto, Padre, este pasaje de la Biblia, esta conversación de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, me lleva a la primera pregunta que quiero hacerle esta noche, Padre. Nosotros podemos hablar de una maternidad espiritual de María como madre de la Iglesia y pues obviamente como madre nuestra. Padre, ¿cómo es la maternidad salvífica de la Virgen María? Has dado en el clavo en uno de los puntos más delicados de la Mariología y también más actuales, que es el influjo que tiene la Virgen María en la Iglesia, en el alma del cristiano. ¿Cuál es ese influjo? Precisamente para responder esa pregunta yo escribí hace unos años un libro que se llama María, Sacramento y Presencia. Hemos hecho ya varias ediciones y es un intento de respuesta de cómo la Virgen es nuestra madre, porque todo el mundo la llama mamá linda y madre mía y todo, pero si yo les pregunto qué quiere decir con eso, me dicen: no, es que ella intercede por nosotros, es que ella nos protege, es que ella ruega por nosotros, etcétera. Son todas expresiones verdaderas pero imperfectas. Hay que llegar al fondo de la cuestión. Cuando yo estaba siendo estudiante en Roma hace 50 años, estaba dedicado a profundizar en ese misterio de cómo la Virgen es nuestra madre. Y el día del cumpleaños de Juan 23, recuerdo muy bien, allá en 1961, en noviembre, no recuerdo el día, durante la homilía del Papa yo estuve de rodillas orando. Yo no oí ninguna homilía. Yo solamente estaba concentrado en cómo es que la Virgen es nuestra madre. Y en mi mente aparecieron 3 palabras, como de neón de las luces de la calle, así, sobre el oscuro, 3 palabras luminosas, en latín, que decía causalitas física instrumentalis. Y dije: ¿y esto qué es? Esto me parece que es la respuesta a lo que yo estoy buscando, cómo la Virgen es nuestra madre. Salí de la misa y me fui directo a la biblioteca del colegio canadiense donde vivía, a buscar en todos los manuales de Mariología qué era eso de las causalitas física instrumentales. Y encontré que un 60% de los teólogos aceptaban esa doctrina como probable o posible, algunos poquitos como cierta, y un 40% la negaban. Me dediqué a estudiarlo y el fruto de ese estudio es precisamente este libro. Lo preparé durante 40 años. La revelación de las 3 palabritas me la dio Dios en 1961 y este libro se publicó en el 93. Entonces siempre pasaron unos añitos madurando, buscando, leyendo, consultando,
leyendo todos los libros de Mariología que me caían en las manos, todos los tratados, todo, para sacar algo que fuera realmente serio. Porque Marta me dijo, cuando yo hablé con ella sobre esto, Marta Robani, me decía ella, hay muchos libros que dicen todo y no prueban nada. Yo comprendí que mi misión no era decir todo, sino probar todo. Y por eso se demoró tanto la publicación de mis libritos, porque han sido muchos años, no tanto escribiendo, sino buscando en bibliografía, buscando en otros autores, buscando en teólogos, buscando por todos lados, para dar una doctrina que sea suficientemente fundamentada, basada en la tradición, basada en los papas, basada en la escritura, basada en los teólogos, con bases inconmovibles. Yo creo que gracias a Dios se logró. Padre, cuando yo leí María, Sacramento y Presencia, y llegamos al punto de la causalidad física instrumental, lo primero que pensé fue, aquí me perdí y no entendí absolutamente nada. Y traté de analizar con mucho cuidado y de una manera muy juiciosa lo que se trataba de decir. ¿Qué quiere decir específicamente, Padre, para poder explicarle a nuestros televidentes de una manera corta y muy clara la causalidad física instrumental? Significa todo una gran revelación, un mundo de doctrina, pero voy a hacer lo posible por decirla lo más resumida que se pueda. Este libro es difícil porque tiene mucha teología. El primer capítulo es un poco fuerte en teología. Yo le digo a la gente, si no entendió el primer capítulo, sálteselo y comience por el segundo. Porque no es fácil este libro como teología. Causalidad física. ¿Causalidad qué quiere decir? Que la Virgen produce la gracia, la comunica no solamente desde legítimos, intercede por nosotros, no solamente reza, no solamente nos aconseja o cosas así, no, está presente, ahí está la palabrita de Juan Pablo II, presente, 25 veces en su encíclica mariana, el Papa dice María está presente, 25 veces. Cuando yo leí eso, yo brinqué, casi me rompo la cabeza contra el techo de la emoción, porque por primera vez un Papa con toda su autoridad hablaba de la presencia física y real de la Virgen María en nuestras almas. Eso para mí fue un bombazo. Padre, ¿cómo podemos explicarle a la persona que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento, a los televidentes, que la Virgen produce la gracia? Cuando uno le puede decir eso a una persona, tal vez la gente va a brincar y va a decir, ¿cómo así? Eso no es posible. La produce instrumentalmente, por eso es causalidad física instrumental. Dime una cosa, el pintor que pinta un cuadro, ¿el pincel produce el cuadro? Sí, produce, pero como instrumento del pintor. Así es. El pintor no puede hacer nada sin el instrumento. El instrumento no puede hacer nada sin el pintor. El instrumento que da la gracia es el Espíritu Santo, pero el pintor que la comunica es la Virgen. Es un instrumento. Es la palabra, por eso las tres palabras son importantes. Fue causalidad física instrumental. La Virgen es instrumento. Los instrumentos en teología se llaman sacramentos. El primer sacramento es Cristo en su humanidad, es el protosacramento, el gran sacramento, o sea, el gran instrumento de que la comunicación de la gracia a la humanidad, gracia que nos da la Santísima Trinidad. Cristo es, en su humanidad es sacramento. Segundo sacramento, la Virgen María en su humanidad es sacramento. Tercer sacramento, la Iglesia en su humanidad es sacramento. Sacramento es una realidad material que comunica una gracia espiritual. Así la humanidad de Cristo, de María, de la Iglesia, es una realidades materiales, gloriosas pero materiales, que comunican la gracia espiritual. Entonces, así lo mismo los santos, las reliquias, son realidades físicas, materiales que comunican gracia. Sanaciones, liberaciones, milagros. Padre, hablando un poco de esto, que es tan maravilloso y tan importante, Padre, cómo la Virgen Santísima comunica esa gracia y cómo es instrumento de ella misma, me lleva a querer hacerle, Padre, la siguiente pregunta.
y es en María, Sacramento y Presencia. Usted habla, Padre, de un punto específico, y es la vida mariana, y dice que nosotros debemos llevar una vida mariana. Cuando yo leí eso, lo primero que pensé es, bueno, se nos ha dicho siempre que nuestra vida debe ser teocéntrica, una vida cristocéntrica. ¿Cómo aterrizar los dos conceptos, Padre? ¿Cómo hacemos nosotros para llevar una vida cristocéntrica y una vida mariana? Lo uno no riñe con lo otro. Bueno, déjame un minuto, termino la idea anterior y nos lanzamos a esta segunda idea. Perfecto. Que la María es entonces sacramento, instrumento, como la Iglesia, como la humanidad de Cristo, la humanidad de la Virgen, un instrumento, y ese instrumento para comunicarnos la gracia tiene que estar presente en nosotros. Por eso el Papa insiste tanto en la palabra presencia, presencia, presencia. La Virgen está presente, comunicándonos la vida cristiana, comunicándonos al Espíritu Santo. Como causa, dime una cosa, en este salón en este momento hay luz, ¿no es verdad? Así es, Padre. ¿Quién produjo esa luz? La energía de Bogotá. Pero si no hay estos bombillos, la energía de Bogotá no comunica nada, porque no tiene el instrumento, ¿ves? Entonces, Dios es la energía de Bogotá, ¿no? Y estos bombillos que dan la luz es el instrumento, que es el bombillo, que es la Virgen, sí, que es Cristo, que es la Iglesia. Entonces, el instrumento no está al lado de la gracia, sino la comunica, pero la comunica como instrumento, no como causa principal. La Virgen no es la que produce la gracia, pero sí la comunica. La comunica. Y por eso es causalidad física, quiere decir real, real. En la realidad ella comunica la gracia, en la realidad. No es una ficción, no es una metáfora, no es un simbolismo. Es una realidad física, es decir, en el orden del ser. Entonces, causalidad física instrumental quiere decir que la Virgen nos comunica realmente como instrumento del Espíritu Santo la gracia de Dios. Eso es lo que significa. Nos comunica realmente la gracia como instrumento. Y ahora sí, vida cristiana, vida mariana. ¿Por qué? Porque no se oponen Cristo y María. Dime una cosa, si el niño adora a su mamá, ¿el papá se va a poner celoso? ¿No es verdad que no? No, para nada, Padre. Si el niño adora a su mamá, a su papá, ¿la mamá se va a poner celosa? No. No, en teoría no tendría por qué. No tenía por qué. El amor del papá y de la mamá son uno solo. Así, el corazón de Cristo y de María son uno solo. La alianza de los dos corazones. El Papa Juan Pablo II convocó un grupo de teólogos de la más alta, de la mayor altura de la Iglesia, para hacer un estudio sobre la alianza de los dos corazones, el corazón de Jesús y el corazón de María, cómo son dos en uno y uno en dos. Entonces, el hecho de que la vida cristiana sea cristocéntrica no le quita nada a que sea marianocéntrica, dijéramos así, porque son una sola cosa. Cristo y María son un solo corazón, una sola alma, un solo espíritu. Entonces no se opone lo uno a lo otro, más bien se complementa. El amor al papá y el amor a la mamá son uno solo. Así el amor a Cristo y el amor a la Virgen son uno solo. No se oponen, no se contraponen. No sé si eso te aclara algo. Perfecto, Padre, está clarísimo, y es porque realmente es importante que nuestros televidentes puedan entender el concepto. Cuando nosotros decimos que somos marianos, mucha gente nos critica, Alexandra, y nos dicen, es que ustedes quieren más a la Virgen que a Dios, es que ustedes quieren más a la Virgen que a Jesús, es que los marianos siempre son como un grupo así todo raro, y lo que vale la pena explicarle a la gente es que no hay cristiano, no es posible ser cristiano sin ser mariano. Nosotros vemos, Osquitar, que cuando hablamos de María, cuando nos acercamos a María, cuando empezamos a caminar de la mano de María, ¿a dónde llegamos? A Cristo. Siempre llegamos a Cristo. Entonces no podemos decir lo que decía el Padre, nunca hemos visto una persona que se acerque a la Virgen María que se desvíe del camino de Cristo. Entonces ahí podemos ver que ella nos lleva a Cristo, es una con Cristo.
a Cristo por María, ¿verdad? A Cristo por María. Hay una situación que también nos critican mucho, y es esa, precisamente, ¿no? Algunos hermanos separados nos critican en el sentido de que nosotros decimos a Cristo por María y nos dicen, no, mire, la cosa es elemental, Dios no necesita ningún tipo de intermediario, llegamos por Jesús y pare de contar, pero María no es necesaria. Padre, en realidad esa afirmación, que obviamente para mí y por lo que he aprendido, pues es un poco equivocada, pero para las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué les podemos decir a eso, Padre? Los hermanos separados rechazan las mediaciones y dicen solamente un mediador, Jesucristo. Pero Jesucristo es mediador y los cristianos son mediadores ante el mediador. Mediadores ad mediatorem mediatrix, mediadora ante el mediador. Es decir, delante de Dios, Cristo es el único. Pero delante de Cristo, todos los demás. Las mediaciones son absolutamente necesarias. Si yo me callo, ustedes no reciben la charla. Yo estoy siendo mediador para ustedes de un montón de cosas que Dios ha puesto en mi corazón. El apóstol es un mediador ante las personas que está evangelizando. El que bautiza está siendo un mediador del niño que se bautiza. El que comulga está recibiendo la mediación de la Eucaristía. Todos son mediaciones, todo. No hay nada que no sea mediación. El papá y la mamá son mediadores para el niño, educarlo, enseñarlo, etcétera. Todo es mediación. Entonces, decir que solamente Cristo y que lo demás nada es ir completamente ante la evidencia de los hechos que nos muestran que la mediación es algo universal. Es universal y necesaria, Padre. Indispensable. Si no hay el pincel, el pintor no puede pintar el cuadro. Así es, Padre. Y si yo no hablo, ustedes no reciben mi charlita. Y no recibimos lo que el Espíritu Santo nos quiere comunicar a través tuyo. Claro. Pero tenemos una llamada en este momento. Muy buenas noches. Bueno, nos cortaron, se nos perdió la comunicación. Vamos a ir a un corte, a un pequeño corte, y ya regresamos. ¿Puedo acomodarlo? ¿Me puedo robar un cojín de eso? Bueno, continuamos en este programa de Cara al Catecismo. Tenemos una llamada. Liliana, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Aló. Sí, te escuchamos. Aló, Liliana, buenas noches. Bueno, creo que hemos perdido la comunicación con Liliana. Hablando un poco de la maternidad de María para redondear el concepto y poder llegar a tocar otro tema más profundo que nos interesa tocar en este momento, me gustaría muchísimo, Alexandra, que nos hablaras un poco de esa relación de maternidad que tiene la Virgen Santísima para con nosotros. En el texto que tú hablabas de Nicodemo, cuando tenemos que nacer del agua y del Espíritu, nosotros podemos ver que para nacer aquí a este cuerpo humano, Dios utiliza el cuerpo de la mujer, de la mamá, está el papá y nacemos nosotros. Para nacer, como decía San Luis María Griñón, creo que era el que decía, él decía que Cristo es cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? ¿Y cómo va a nacer la cabeza por un lado y el cuerpo por otro? Y Jesús nació de María. Entonces, para nacer espiritualmente, nosotros tenemos que unirnos en ese vientre maternal de María, espiritual, para nacer a la vida eterna con Jesús. Así es, la idea es regresar a tener un parto espiritual, digámoslo así. La idea es que nos metamos, yo sé que el concepto suena difícil, pero la idea es que entremos en el vientre virginal de María para tener un nacimiento espiritual. Pero vamos a avanzar un poquitico más, tenemos una llamada. Lilia, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Para hacerle una preguntita al padre. Claro que sí. Muchas gracias. Cuéntanos. Padre, buenas noches. Sí, te escuchamos. Bueno, para el padre, buenas noches, padre, deme la bendición. Buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermana. Amén, que así sea, padre. Padre, lo que pasa es que yo soy una mujer muy piadosa
pero cuando estoy haciendo el rosario me trata de dar sueño. Entonces yo he luchado mucho con eso desde muy niña. Es más, yo los misterios apenas me los aprendí ahorita, entonces yo quisiera una oración para yo poder consagrarme definitivamente, porque en este momento estamos haciendo la consagración a la Virgen. Pero siempre en el rosario tradicional, siempre me da como sueño, me trata como de indisponer. Entonces yo quisiera, Padre, como un consejo, una oración para que esto no me suceda. Bueno, pues muy querida, nuestra televidente, Padre, nos dice que tiene un problema, que cuando reza el Santo Rosario siempre le da un poco de sueño, y nos está pidiendo, pues obviamente, a su merced, Padre, que le regale una oración. Haríamos la oración, una pequeña oración al final del programa para no interrumpir un poco la temática del programa. Padre, ¿qué sucede cuando a uno le da sueño rezando el rosario? Generalmente uno empieza a rezar el rosario y hay como un combate en donde o le vienen a uno otro tipo de pensamientos y lo sacan de la oración, o se duerme o se aburre, pero generalmente orar el rosario causa dificultad, Padre. No es una oración fácil. Santa Teresita del Niño Jesús decía que la oración que más trabajo le costaba y que más luchaba era el rosario. El sueño es un poco universal en el rosario, es la naturaleza humana. Es que el rosario es poderoso y por eso el demonio lo odia, porque el rosario es poderoso por lo pobre, humilde y sencillo que es. No es una oración grandilocuente ni exagerada, grandotota, no. Es algo tan sencillo, unas Ave María y unos Padres Nuestros. Y los misterios, una cosa tan pequeña, tan pobre, y por eso el diablo lo odia, porque el diablo odia la humildad, y el rosario es una oración humilde, pero el demonio nos ataca por el sueño, es uno de los ataques que él usa para distraernos. Pero ¿qué hay que hacer? Pues no hay sino que despertarse y seguir rezando. Así es, así es. Tenemos una llamada desde Chía. Flor, muy buenas noches. Buenas noches, Osquitar, ¿cómo está? Bienvenida, Flor, ¿cómo te ha ido? Gracias, sí, señor, gracias. Y qué alegría ver al padrecito Fernando. Yo lo conozco a él porque pues yo he participado en los retiros que él hace en Zipaquirá, mejor dicho. Sí. Entonces son unos retiros hermosos, y más que todo es como para contar un testimonio, porque yo pues años atrás, pues católica y todo, pero pues era de las que iba muy rara vez a misa y no iba como muy concentradita. Entonces hace más o menos unos 6 años tuve un sueño hermosísimo con la Virgen María, donde yo estaba como en una escalera, pero yo estaba en un escalón abajo. De repente levanté la mirada y como unos 8 escalones arriba, cuando levanté la mirada, esa escalera era como cristalina toda, o sea, era todo como un cristal hermoso, y hacia los lados de la escalera eran solo las nubecitas blancas como en olas. Y cuando yo levanté la mirada, vi a la Virgencita sentada como en su trono, una silla hermosa, como una reina. Y cuando yo me quedé fijamente mirándola a ella, ella me levantó sus manitos diciéndome, ven, ven. O sea, yo seguí caminando y caminando, mejor dicho, para resumir el sueño. Cuando yo miré hacia abajo, porque yo había caminado muchísimo, cuando miré hacia abajo, eran millones de escalones que yo había subido, y ya estaba casi a los pies de ella, y ella sin embargo me seguía diciendo, ven, ven, Flor, ven. Y no, o sea, fue el sueño todo extenso. Yo creo que fue toda la noche que soñé con ella. Qué bonito. Y de ahí para acá, pues fue pues como mi conversión, porque pues ya empecé, yo no rezaba el rosario, y si lo rezaba, pasaba como la televidente que pasó, me daba sueño. En alguna oportunidad una monjita me dijo, no, reza solo 5, en cada decena no rece 10. Entonces yo empecé así, y poco a poco yo me fui metiendo más en el rosario, y entregada más y más. Entonces yo quisiera saber, como el padrecito que sabe tanto sobre ella, qué quiere hacer ese sueño, o si es... Bueno, Flor, muy querida, muchas gracias. Padre, ¿qué podemos decirle a Flor frente a su sueño y esas escaleras que veía, y que cada vez que avanzaba llegaba más cerca a la Santísima Virgen María? No entendí, desgraciadamente no entendí
cuéntanos tú. No, nos contaba un poco de un sueño que tiene subiendo unas escaleras y se acerca cada vez más a la Virgen Santísima, y cuando la ve cerca mira hacia atrás y hay muchos escalones. Y es que María hace una presencia real en nuestras vidas, ¿no es cierto, Padre? Y también a través de los sueños nos comunica y nos llama a una vida de oración y a una vida de devoción a Cristo. A ver, la escalera es un símbolo de la santidad. Por eso en el Antiguo Testamento la escalera de Jacob y nuestro Señor que le dice a Natanael, vendrán a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. La escalera que sirve para subir y para bajar es un signo de la santidad. Por eso es muy importante descifrar esos sueños, porque son regalos que Dios te concede para penetrar un poquito más en la vida cristiana. Bueno, Padre, tenemos otra llamada desde Fredonia, Antioquia, nos está llamando Felipe. Yo le voy a pedir cariñosamente y respetuosamente a nuestros televidentes que hagamos intervenciones cortas. El tiempo se pasa volando y para tratar de aprovechar un poco más al Padre. Entonces, Felipe, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, hemos perdido la llamada. ¿Aló, Felipe? ¿Aló? Sí, hola Felipe, ¿cómo estás? Bueno, se nos cayó la llamada. Padre, quisiera tocar un tema que me parece muy importante. San Alfonso María Ligorio, Padre, hablaba de María como la omnipotencia suplicante. Y nosotros entendemos esa omnipotencia suplicante por esa gran capacidad que tiene la Santísima Virgen María de ser intercesora, ¿no? Lo podríamos entender así. Cuando hablamos de la mediación materna de María frente a la Iglesia, ¿podemos hacer como una comparación con esa omnipotencia suplicante, Padre? Claro, claro. Precisamente al Papa Juan Pablo II el título que más le gusta es mediación maternal, porque una mediación puede ser intercesión, un abogado puede ser intercesor, una palanca buena en el gobierno puede ayudarnos mucho, etcétera. Pero eso no basta. El Papa dice, no, hay que llegar más allá, es mediación maternal. ¿Qué quiere decir eso? Esa causalidad física, es decir, la Virgen produce, ¿qué es ser mamá? Ser mamá es engendrar a alguien de nuestras mismas entrañas, engendrar a alguien de nuestro propio ser. Un abogado no es mamá, un intercesor no es mamá, la mamá tiene que ser el que comunica la gracia de sus propias entrañas. Eso es lo que pasa con la Virgen. La Virgen, por su asunción, fue liberada de las limitaciones del tiempo y del espacio para poder inundar todos los tiempos y todos los espacios. Ese es el misterio maravilloso de la asunción, que le quita a la Virgen toda limitación y se convierte en mediadora universal. ¿Para qué? Para engendrar a los hijos de Dios en la gracia del Espíritu Santo. El que engendra es papá o es mamá. Por eso la Virgen es mamá, porque engendra. No solamente aconseja, no solamente intercede. Mediadora por intercesión es bonito, pero es insuficiente. Ahora, San Alfonso María Ligorio estaba 3 siglos atrás, en 1700. No había progresado la teología. Hoy día ya no hablamos de intercesión, sino de mediación y de corredención. O sea que la Virgen está presente, comunicando la gracia como instrumento, otra vez, siempre instrumento, nunca como causa principal. Ella recibe la vida de Dios, la hace propia suya y la comunica a la Iglesia engendrándola, por eso es mamá, porque engendra, porque da vida. Esa es la mediación maternal de que habla el Papa. Así es, Padre. Tenemos una llamada, Padre, vamos a ir una llamadita que tenemos desde Fredonia. María, buenas noches. ¿Aló, María? Sí, buenas noches. Bienvenida, María. Muchas gracias. ¿Qué nos quieres comentar? Es que en realidad yo llamaba para exponer un tema que a mí la verdad me causa como preocupación. Yo soy católica, rezo el Santo Rosario todos los días. El día que no lo rezo, pues de verdad pues que me hace mucha falta. Amo a la Virgencita, pero hay temas que la gente se deja confundir por los hermanos separados. Entonces quisiera como que ustedes aborden este tema de que y expliquen un poquito más de que los hermanos separados indisponen a la demás gente diciendo, no, es que no se le puede rezar a la Virgen porque el demonio se disfraza de virgen y de la Virgencita, y entonces que ellos tienen un tema, creo que es en Ezequiel, no sé, pero es que el tema que abarca en la Biblia, si no estoy mal,
de la Virgen, el verdadero tema que habla es en Apocalipsis 12. Entonces ellos tienen como algo como que no es, y explican, pero de Ezequiel, y no es en Ezequiel, sino en Apocalipsis. Entonces agradecería que puedan explicar un poco más de este tema y que la gente no se debe confundir, porque la Virgen pues la Virgen no es todo. Así es. Muchas gracias. Bueno, muy querida, muchas gracias. Básicamente, padre, nuestra querida televidente nos habla un poco de cómo los hermanos separados tienen una serie de calificativos, e incluso dicen que el demonio aparece en forma de virgen. No me imagino al demonio pidiendo conversión disfrazado de virgen, pero bueno, ¿cómo poder explicarle rápidamente a las personas que nos están viendo, padre, y especialmente a nuestros queridos hermanos separados, la importancia de María Santísima en la vida cristiana? La importancia de María Santísima, ella podría no ser conocida y sin embargo tener la misma importancia, pero ella quiso ser conocida y quiso manifestarse y quiso aparecerse para mostrarnos su misión en la Iglesia, como madre de la Iglesia, maternidad instrumental. Por eso es muy importante. El niño podría ir directamente donde su papá a pedirle la bicicleta, pero va donde la mamá porque sabe que la intercesión de la mamá es más poderosa que su propia oración, su propia petición. Entonces, si solamente vamos directamente a Dios, pues es muy lindo, pero psicológicamente necesitamos encarnar esa petición en la persona de la Virgen María como una mamá que va a interceder por nosotros. Yo puedo prescindir de mi mamá, pero no dejo de ser hijo suyo. Yo puedo negar la maternidad, pero no deja de existir la maternidad de María. Yo puedo insultar a la Virgen María, pero no por eso ella deja de ser mi mamá, porque uno puede insultar a su mamá también. Entonces, se trata de comprender que Dios nos ha dado a la Virgen María es por puro amor, para que sea más fácil el llegar a Dios, para que sea más humano, más cercano, más maternal, más femenino. La mediación, la figura de la Virgen María es encantadora, primorosa, lindísima, al alcance de todos los seres humanos. Eso es lo que tiene, por eso negarla es negar lo más lindo que tenemos, que Dios nos ha dado. Negar la importancia de la Virgen es decir, yo solo puedo entenderme con Dios. Dios y yo soy la machera porque yo me entiendo directamente con Dios. No sea orgulloso, mijito. Que usted necesita también la mediación de María Santísima como una mamá. No vaya directamente. Dígale a María Santísima, a la Virgen María, que interceda. Y ella intercede no solamente rogando, sino también comunicando la gracia, causalidad física. Ella nos comunica las gracias que le pedimos. Yo en esto diría algo, y es que nosotros siempre tendemos a acudir a alguien para que nos ayude. A nosotros nos llaman a pedir oración. Ora por mí porque estoy necesitado de tal cosa. Yo estoy segura que a los hermanos separados también se llaman entre sí para pedir oración, para apoyarse en oración. ¿Cómo no pedirle a la mamá, la mujer que Dios escogió para venir al mundo a través de ella, que es la plenitud de la gracia, ha recibido toda la gracia del Señor? ¿Por qué no va uno a pedirle a ella? ¿Acaso podemos pensar que somos más que ella? Así es, y sobre todo que nosotros no pedimos pensando en que la Virgen nos va a hacer el milagro. Acudimos a la Virgen como esa capacidad de medianera, intercesora, omnipotencia suplicante, que es la que nos alcanza de Dios lo que estamos pidiendo también, ¿no es cierto? Eso es un concepto que queremos también dejar claro. Padre, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente en televisión el tiempo vuela, pero no quisiera terminar el programa sin tratar de abordar al menos un tema importantísimo que me parece, y es, muchos han hablado de la Virgen Santísima, y entre las calumnias que se han dicho sobre la Virgen Santísima es la maternidad de María frente a otros posibles hijos. Los hermanos de Jesús. ¿Qué nos puede rápidamente decir, Padre, al respecto? En Marcos se nombran 4, Santiago, José, Simón y Judas. Y si hacemos que Santiago y José son hijos,
José, Santiago el menor, son hijos de Cleofás y de María, una hermana de la Virgen María, según lo dice San Juan en el capítulo 19. Junto a la cruz estaban María, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Entonces sabemos que la Virgen tenía una hermana que fue mamá de dos apóstoles, Santiago el menor y José, que no tienen nada que ver, por lo tanto no son hijos de la Virgen María, son primos de la Virgen María. De Jesús. Y esos dos, en sentido muy semejante, son hermanos de Simón y Judas. Si dos de esos apóstoles son primos de Jesús, ¿por qué los otros no van a ser? Y así tenemos la genealogía de todos los apóstoles y de todos encontramos su parentesco. Y sabemos que no tienen nada que ver con ser hijos de María Santísima. No es sino coger la Biblia por pedacitos y leer todas las concordancias y veremos que de todos sabemos su origen y de ninguno viene de la Virgen María. Todos son o primos hermanos o primos segundos o parientes. Nuestro Señor hizo los 12 apóstoles con el combo de su familia. 6 de los apóstoles eran parientes de Jesús, 6. Además es que en esa época y en ese lugar, a la parentela, los parientes se llamaban hermanos. Los primos eran hermanos. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir a alguien con mucho cariño, hermano mío, pero no quiere decir que sea mi hermano de sangre, puede ser mi hermano espiritual. Así es, de acuerdo. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, ha sido un programa bastante interesante por lo que hemos podido aprender, Padre Fernando. Creo que queda la invitación abierta para poder hacer un segundo programa. Se nos quedaron temas interesantísimos en el tintero, corredención, una era especialmente dedicada a María Santísima. Estamos viviendo una época mariana, pero bueno, serán temas para un próximo programa. Unos segunditos sale para que te puedas despedir y para que puedas dejar tu mensaje y pasamos a la despedida. Yo me despediría diciéndoles que el Papa Francisco decía hace poquito, no podemos sentirnos huérfanos. Tenemos mamá, así como tenemos mamá humana aquí, tenemos una mamá en el cielo que nos lleva a nacer espiritualmente junto con Cristo. Dios es el que nos creó, pero nuestra mamá nos trae esta vida. Igual, Dios es el que nos está llamando, pero es la Virgen María, a través de ella que vamos para el cielo. Así junto con, uniéndonos a Jesús, lo primero Jesús. Así es. Invitar a nuestros queridos televidentes para de hoy en 8 días nuevamente, donde estaremos tocando otro tema de interés aquí en De Cara al Catecismo. Padre, no me van a perdonar si yo despido este programa y no ruego su bendición, Padre. Regálenos la bendición. Claro, vamos a dar la bendición, sin antes de decir que también tenemos que hacer un programa para hablar de Medjugorje. Así es. Las apariciones de la Virgen actualmente. Bueno, entonces, Padre, quedamos comprometidos a hacer 2 programas más para hablar de Medjugorje y terminar el tema de María. No sé si seguidos o salteados. Bueno, ahí lo programamos, Padre. Muy bien, el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz noche, que la Virgen los bendiga. Amén, Padre, muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias.